Y resulta que cuando yo hice la primera comunión, con la ilusión del vestido, resulta que llegó el momento del vestido y no hubo vestido. Cuando íbamos haciendo la fila para recibir la primera comunión, el padre llega y me dice, niña, primero las de primera comunión. Para mí fue un trauma total que se hubiera muerto mi profesora Luz Marina. Yo no estudié por vocación social. Cuando me llaman, que no, que mire, que se está quemando frente al colegio, yo no dimensionaba. Y yo me paré en una esquina a llorar y lloraba. Y ahí fue también otro trauma total. Y el colegio es mi vida. Yo no sé qué irá a pasar cuando yo me vaya. Hola, bienvenidos a este podcast. Saquen una hojita. Recuerden que este podcast es diferente porque aquí indagamos las etapas escolares de los maestros y de esas personas que están expuestas al público, pero sobre todo atendiendo al público. Hoy se encuentra con nosotros una profesora que además de ser profesora llegó a ser rectora, pero no les voy a decir eso todavía. Es la señora Aida Consuelo Ramírez. Señora Aida, bienvenida a este podcast. Gracias, Mónica, por la invitación. Muy contenta y bueno, vamos a ver qué me va a indagar. Yo reitero mi admiración por la señora Aida porque creo que las personas que tienen cargos directivos deben también tener o fomentar en ellos un carácter que les permita administrar, por ejemplo, una institución. Y por eso ella es la invitada de hoy. Yo quiero preguntarle a la señora Aida de una, porque así hacemos en este podcast. ¿Hizo kinder? No. No hizo kinder. No. ¿Cuál fue su primer año de primaria? Primero de primaria. ¿Cuántos años tenía? Tal vez como 6, 5. Yo creo que ya estaba grandecita. Yo no hice transición, pero hice primerito y tal vez como 6. ¿Dónde hizo primero primaria? Yo hice primero primaria en el barrio donde vivía en Tunja. En Tunja, Boyacá. En Tunja, Boyacá. Yo viví en Tunja y en el barrio había recién, pues habían inaugurado una escuelita. Entonces mi mamá dijo, bueno, la niña está chiquita para la escuelita. Entonces nos mandaron a la escuelita y a la escuelita del barrio. Pero ya, pues ya después dijeron, no la dejemos en la escuelita, vamos para la normal. Y entonces ya me mandaron para la Netza, la normal. O sea, para la primaria de la normal, femenina. Ah, allá mismo en Tunja. Allá mismo en Tunja. O sea, yo hice primerito nomás en esa escuelita. ¿Y recuerda algo de esa escuelita? Pues recuerdo que como era como tan nueva, pero a la vez no estaba como tan terminada, como estaba como en obra negra, pues no era como tan bonita, era más bien como oscura. Había demasiados niños y bueno, sí, yo no recuerdo así como muchas anécdotas de ese año, pero sí recuerdo como las características de la escuelita. Todavía existe, ya iba hasta bachillerato en la escuelita. Ah, bueno, la escuelita creció. Sí, no, la escuelita ya es un colegio. Qué Ya bonito. después fue creciendo, ya fueron construyendo más y bueno, ya volvió un colegio. Y que hay en el mismo barrio. ¿Y le gustaba ir a la escuela o sintió miedo los primeros días? No, yo sentí como miedo y comenzando porque yo recuerdo que a mí se me demoraron en colocarme, en comprarme el uniforme. Entonces yo era como más bien como achantadita, como ahí como reprimida, como que no era mucho lo que me gustaba del colegio. Como la niña que no tiene uniforme. Sí. Ya después como que sí, no, como ya tal vez como abril, mayo, ya consiguieron el uniforme, entonces ya como que ya me ubicaba igual que las otras niñas y todo. Pero sí, no fui como tan, así como tan notoria, como más bien como pasiva, todo, en primero. Y ahí ¿usted tiene más hermanos? Yo tengo 12 hermanos. 12. Uno fallecido, y yo soy la séptima. Eso iba a preguntar. De las mayores hacia abajo. La séptima. Yo soy como la de la mitad. Como la de la mitad más o menos, sí. O sea, a su mamá le tocó duro. Que sí, duro. Sí, mi mamá siempre estuvo con nosotros porque pues uno pues no había la forma de que mi mamá fuera a trabajar porque pues éramos muchos y para cuidarnos a todos y no, eso era un complique. Sí, para darle estudio a todos. No, complicado porque mi papá trabajaba en el ICSE, que en ese entonces era el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Ajá. Él era el que supervisaba las obras de las escuelas nuevas que hacían y como que revisaba si estaban bien, si se estaban construyendo bien, como todo el proceso de la construcción y la entrega de las escuelas. Entonces, pues no era mucho lo que ganaba porque mi papá no tenía estudios, o sea, el cargo que él tenía era porque él era empírico y era muy bueno en eso.
Entonces lo mantuvieron ahí en ese trabajo porque él era el que exigía y estaba como ahí al tanto de las obras y todo. Y pues él siguió ahí trabajando, él se pensionó en eso, hasta que se terminó el ICSE, se acabó. Entonces esto pues a mi papá le tocaba duro para nosotros, eso no era la cosa tan fácil para 12 hijos. Muy O sea, su papá complicado. trabajaba mientras su mamá estaba con Sí. en la casa. Sí, 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 sí. ¿Todos estudiaron? Todos estudiamos, gracias a Dios. No todos estudiamos universidad, pero todos terminamos mínimo el bachillerato. Gracias a Dios, todos terminamos. Todos fuimos muy juiciosos, la verdad que afortunadamente no hubo así como una oveja negra que dijera, ese no estudió, no terminó. No, todos terminamos mínimo, terminaron el bachillerato. También les tocaba, como en mi casa, que éramos bastantes hermanos y uno se ponía en la ropa de los anteriores porque ya le iba dejando. No le he contado nada. Porque por decir algo, lo que eran los diciembres. Los diciembres nos compraban tela y nos mandaban a hacer vestidos iguales para todas. Éramos 6 mujeres y 6 hombres. Vestidos iguales para todas. Nos compraban 2 cucos del mismo color para cada una, 2 saltos rosados, amarillos. Esa era la Navidad de nosotros. Nosotros no, así que juguetes, pocón de juguetes. Más bien pues esa ropita. Y después ya cuando iban creciendo mis hermanas, entonces lo de la una para la otra y así. Hasta incluso cuando íbamos no, yo ya estaba en bachillerato. Cuando mi hermana mayor ya estaba trabajando, mi hermana nos compró el uniforme nuevo, porque siempre nosotros usábamos los uniformes de mis hermanas. Y mi hermana Elizabeth, ella trabajó y casi como con los primeros sueldos ella mandó tela para mandarnos a hacer los uniformes a todos. Y eso fue como fiesta, porque estrenar uniforme, porque nosotros siempre era como el uniforme del anterior. Pero bueno, pues así como que uno se acostumbra, ¿cierto? Como que en ese entonces como que uno no reviraba, o no decía, mamá, pero ¿por qué lo de mi hermana? No. Normal. No, normal. Eso era normal. Sí. No sentíamos como que estábamos como reprimidos. No, ni vergüenza, ni vergüenza, ni nada, ni alegábamos, ni exigíamos. Sí. Política que exigen, ni nosotros no exigíamos nada. Eso lo que fue y así poco a poco se fueron mejorando las cosas. ¿Y el cambio de la escuela a segundo primaria en la normal cómo fue? Pues fue mejor porque era un colegio grandísimo, entonces ya era como que yo ya me sentía ya más grande, como que más importante, como que ya estaba en el colegio grande. Por decir algo, aquí estaba en la primaria y así como por decir algo se atravesaba como un prado grande y se veía arriba la normal. Entonces como que uno añoraba cuándo va a pasar para la normal. Entonces era bonito porque era como campestre, digámoslo así. Esa parte era bonita. Y no fue bonito, o sea, siempre fue como un cambio grande, porque ya de la escuelita como oscurita, como así. Y ya la normal era, pues las profesoras eran más exigentes, más. Siempre las profesoras de la normal son como exigentes. Sí, por su formación, ¿cierto? Cierto que sí, no, o sea, por la línea pedagógica. Por la línea pedagógica son estrictas. Sí, nosotros teníamos profesoras muy exigentes, muy complicadas. En la primaria, ¿cuál fue el año? Déjeme adivinar que no sea tercero primaria. ¿Cuál fue el año que le pareció más duro o más difícil? Yo creo que cuarto. ¿Cuarto? Creo que cuarto porque yo tuve una profesora que duré tercero, cuarto y quinto con la misma profesora. Y en tercero fue difícil. Pero entonces yo decía, uy, no, menos mal que ya me libro el año entrante de la profesora. Y me dieron la misma profesora. Y después dije, no, ya el otro año ya, menos mal que nos cambian de profesora. Y volvimos a la misma profesora. O sea, yo estuve tercero, cuarto y quinto con la profesora Rosa Tulia, me acuerdo tanto de la profesora Rosa. Era cuchilla. ¿Y sintió en algún momento como algo con ella? O sea, como que la hubiese regañado por algo puntual y se dijo, no, pues tal vez marcó como algo, un dramatizado que me tocó hacer a mí. Y en ese entonces mi mamá me había cortado el pelo cortico, pero bien cortico. Y entonces a mí en el dramatizado me pusieron a hacer de niño. Y entonces yo era el niño y yo entonces como que sentí el bullying, como que sentí que porque yo de niño siguiera una niña. Tan así será que en la obra de teatro yo me puse a llorar, ya presentándome. Yo me puse a llorar y resulta que pues, en la parte que me tocaba a mí era algo como triste y la gente pensaba que yo estaba llorando de actuar. Y entonces... ¡Qué buena actriz! Sí, no, eso mejor dicho, eso me aplaudía, no sé qué. Y después la profesora
cuando yo salí, ella me regañaba, me decía, pero ¿por qué lloras si no te...? Y yo decía, profesora, pero me aplaudieron. Pero hice bien. Entonces, como que ella me criticaba mucho, me quería como corregir constantemente y yo era como que... Pero entonces a mí me marcó fue como mucho el que me hubieran cortado el cabello así y que me hubieran puesto a actuar de niño. Claro. Como que no. Reglazo le dieron en la primaria, ¿no? En primero primaria. En primero. Primero primaria. ¿Y por qué? No recuerdo exactamente pero sí me acuerdo que la profesora Elvia, ya me acuerdo el nombre. Pum, me dan reglas una vez. Bueno, y pasó a bachillerato, ¿y cómo fue ese cambio a bachillerato? Uno ya se cree más grande todavía en bachillerato. No, en bachillerato yo hice para comentarte algo antes, en quinto primaria yo hice la primera comunión. Y resulta que cuando yo hice la primera comunión, mis papás, pues no, que sí, con mi hermana íbamos a hacer la primera comunión. Y nosotros con la ilusión del vestido, no sé qué. Resulta que llegó el momento del vestido y no hubo vestido. Entonces mi papá, pero ¿no les van a dar la hostia si no se van con un vestido nuevo? No, ustedes pueden ir sin vestido nuevo, o sea, con el uniforme. Pero papá, si no, todas las niñas van a ir con el vestido de la primera comunión. Y entonces mi mamá nos mandó a hacer unas boinas y el ramito y ¿qué más fue? Y el uniforme. El uniforme era bonito, era como una jardinera y una camisa blanca y una corbatica. Y a nosotros nos marcó mucho, sobre todo a mí, yo recuerdo mucho que cuando íbamos haciendo la fila para recibir la primera comunión, el padre llega y me dice, niña, primero las de primera comunión. Yo, padre, yo también voy a hacer la primera comunión. Ay, disculpe. Entonces, como que, a ver, si veía, al menos iba con la boinita, ¿no? Al menos me distinguía de las otras niñas, ¿no? Algo había distinto. Entonces, eso también como que me marcó también como que ya salí de eso, ya como para bachillerato, ya salí como que la primera comunión. Como que en cambio de ser como algo así como muy alegre, fue como como que fue un semitrauma también, porque quería yo el vestido. Llorar al vestido. ¿Y por qué decidieron porque éramos que dos? Porque es que éramos dos hermanas. ¿El gasto? Y entonces eran dos y éramos el doble gasto. Y cambio cuando ya tuvo la otra hermana, menor que nosotros, sí le hicieron un vestido y yo nosotros... cuando hubiera sido una primera, después la otra. Pero no, pues es que era complicado. Eso. No, y es que hay situaciones en la vida que, claro, pasa el tiempo y uno dice, no, pues claro que entiendo a mi mamá, claro que entiendo a mi papá, pero en su momento uno se sintió mal, uno se sintió triste, lo que hoy llamamos bullying, para esa época también uno se sentía mal. Y si yo lo recuerdo es porque realmente eso me marcó. Exactamente. Usted me está haciendo acordar de cosas que yo no me acordado así como mucho, pero yo creo que sí me marcó. Pero eso es bonito porque uno hace catarsis, uno recuerda y lo expone y uno como que dice, sí, ahora recuerdo esto. Y pasó. Descansa uno, porque uno lo va a hacer. A mí nunca me han hecho preguntas de mi infancia. La primera señora ahí. No, sí, la primera. En el colegio, de pronto que los chicos hacen preguntas así para algo muy sencillito, que qué opina de algo, pero así como de recordar casi no. Bueno, ¿y qué pasó en sexto? Ya pasó. Ya pasó la primera comunión. Ya pasó la primera comunión. Entonces ya en sexto había muchas cosas que ofrecía el colegio, por decir algo, los deportes, pero los ofrecía en la jornada contraria. Entonces yo quería pertenecer a los deportes, por decir algo, a mí me gustaba el basquetbol, me gustaba el atletismo, me gustaba la gimnasia, pero lastimosamente yo no podía participar porque teníamos que tener quien nos recogiera del transporte, irnos y llevarnos. Yo vivía al otro extremo del colegio. O sea, la normal de Tunja queda a la salida hacia Bucaramanga y yo vivía a la salida hacia Bogotá. Entonces era de extremo a extremo y nosotros teníamos servicio de transporte, el bus del colegio. Entonces llevaba a las niñas a la misma hora todos al tiempo y los recogía todas al tiempo. Las que se quedaban allá tenían que buscar, o sea, tenían que ir quién las lleva o nosotros sabernos transportar para irnos solas. Y no era tan fácil porque por ahí no pasaba el bus urbano, tocaba desplazarse uno bastante, o sea, era lejitos. Entonces mi mamá decía, no hay quien la lleve, no hay quien la traiga. Entonces ahí empezó como la primera frustración de no poder entrenar lo que yo quería entrenar. Entonces ahí, pero bueno,
ahí en las clases de educación física me lucía. Le encantaba el básquetbol. Me gustaba el básquet, el atletismo y la gimnasia. Porque allá sí nos daban gimnasia, allá el profesor sacaba las colchonetas y era una bonita clase porque nos variaba diferentes deportes. Y entonces él me fue viendo las cualidades, entonces él me quería que yo me quedara en los entrenamientos. Pero no pude. No lo pude explotar. Que fue algo como que me quedó también ahí. Y Que pasé normal, pero no pude. O sea, en todo grado sexto no pudo participar en nada. No pude participar en todo el bachillerato. En todo el bachillerato. En todo el bachillerato. Yo lo que hacía era en sacarle el jugo a educación física. ¿Sí? Pero, bueno. Ni representar al colegio en algún deporte. Alguna vez me mandaron a representar en el atletismo porque yo era buena para la velocidad. Y al menos con lo que el profesor veía en la clase, veía que yo era buena. Entonces yo participé en 100 y 200 metros en velocidad en intercolegiados. Una vez me gané una medalla de plata. Upa. Una vez me gané. Pero eso era complicado de todas maneras, porque de todas maneras no entrenaba mucho. Sí. Pero sin embargo, tenía buena velocidad. ¿Y cuáles fueron las materias que perdió en bachillerato? Inglés, no me iba tan bien en inglés. Estaba como frustrada con el inglés. Porque me parecía que yo decía, pero ¿para qué estudio inglés? Yo no voy a necesitar inglés, ¿para qué? Y no le ponía como el amor al inglés. Entonces, como no le ponía el amor, pues no me iba tan bien. Pero no, ya me tocó ponerme pilas para pasar, porque siempre estaba difícil. Hasta habilité inglés. Claro, sí, ¿no? Me imagino. Inglés. Sí, a mí me iba bien en inglés. Bueno, bien normal. Yo no resaltaba en inglés, yo resaltaba en español. Pero sí perdí todo el bachillerato. Química y física. Pues el tiempo que nos lo dieron, creo que 10º y 11º. 10 y 11, sí. En ese entonces era solo 10 y 11. Sí, pero no, a mí el inglés sí me fue regular. Yo recuerdo que lo habilité. Pero bueno, ahí le tocaba. Pero se puede. Sí, se puede. Después estudié inglés y ya no era tan difícil. Sí. No, y en el bachillerato también otra cosa bonita fue que yo empecé a meterme en los grupos de danzas. Entonces nosotros con mi hermana también, ella también le gustaba mucho. Nos metíamos en los grupos de danzas y eso era chévere porque nos llevaban a otros lados, así. Y eso sí, los entrenamientos eran en la clase. Había una clase que era música y danzas. Entonces ya ahí pude tener como un ambiente chévere ahí en ese grupo. Era chévere. ¿Y representaban el colegio? Sí, salíamos. A veces cuando era por decir algo, los aguinaldos, llevaban a las niñas de la normal a bailar. Claro. Señora, ¿y su mamá o su papá fueron fuertes, bravos, enojones de dar correr? ¿Los dos? Los dos. Mi mamá daba más seguido. Mi papá daba más duro. Mamá daba más seguido, mi papá daba más duro. Mi papá, yo realmente no me acuerdo sino de una sola muenda de mi papá. Me dio para acabarme. Porque resulta que, como le digo, que mi papá trabajaba en el Instituto Colombiano de Construcción Escolar, él tenía un decámetro. En ese entonces el decámetro era metálico. Entonces mi papá en la sala empezó a sacar, como sacaba para medir, se le ensuciaba. Entonces mi papá cogió un trapo y empezó a sacar el decámetro así en el piso para irlo limpiando. Entonces lo sacaba y lo limpiaba, lo sacaba y lo limpiaba. Y a lo que iba saliendo, en el piso se iban formando como unas onditas así de lo que formaba el decámetro, sí. Como era metálico. Y entonces yo de mica, porque yo era mica, me empecé a saltar por las onditas esas así. Y yo que salto cuando se lo partí. Claro, le rompí la herramienta de trabajo a él. Y esa vez mi papá me cogió y yo que corro es que para el baño. Y que cojo para el baño, pues yo no alcancé a cerrar la puerta y mi papá cogió y me dio una mano ahí. Mi mamá esa vez estuvo muy brava con mi papá porque, ¿sabes? Mi papá me dio muy duro. Pero bueno, así también nos amor. Mi mamá me pegaba, pues yo digo que a veces por bobada y a veces porque mi hermana le daba quejas mías de alguna cosa. Cualquier cosa. Del colegio o alguna cosa. Mi mamá, Consuelo estaba copiando en la previa, o mamá, Consuelo no hizo la tarea, o alguna cosa así del colegio. Y entonces mi mamá, ¡pum! Porque mi hermana era más juiciosa que yo. Entonces ella le contaba a mi mamá. O sea, en su casa le decían Consuelo, no Aida. Mi mamá en Tunja
Toda mi familia me dice Consuelo, toda. Y ya en mi trabajo y por fuera todo el mundo me dice Aida. Entonces, y cuando muy la ven a pocas regañar, personas. Aida, Consuelo, venga para acá. No, Consuelo. Siempre fue Consuelo más. Yo la Aida lo vine a querer después de bachillerato. Me parecía bonito porque dije, yo casi nadie se llama Aida. Ajá. No, me voy a llamar ahora Aida. Entonces, Se presentaba como Aida. sí, Aida, sí. ¿Cuántos años tenía cuando le dio su papá esa juguetera? Yo creo que yo tenía por ahí unos 11 años. Pero esa juguetera no se me olvida. Con correa, Nunca. con rejo, porque a mí me Con dieron correa, con rejo. a mí me dieron con correa y eso yo que esa espalda, pero mejor dicho, se cae que cicatrizada y mi mamá le tocó, como dice, hacerme pañitos y todo porque mi papá casi acaba conmigo porque le partí eso. Para él era eso no era ni de él porque eso se lo prestaban del trabajo. Y entonces, uy, eso se enfureció tremendamente. Y su mamá le pegaba más seguido, pero entonces más pasito. Era más fácil. Mi mamá era chancleta, ¿sabes? Mi mamá con lo que tenía, con lo que tuviera, con lo que tuviera, con chancleta, con puente, pero pues tampoco fueron tantas muertas, ¿no? O sea, que yo llegaba que me dieron. Pero sí, de vez en cuando. A veces nos metían a la pila. No, la pila de agua, mi mamá y mi papá como en medio de todo lo que él sabía, él amplió la casa. Ayudó a ampliar la casa que teníamos. Y nosotros tenemos una casa de 2 pisos y mi papá le amplió a más habitaciones. Y él hizo una alberca grandísima por si acaso se iba el agua. Y eso mi mamá nos metía allá en esa pila y ¡fum! Nos sacaba. Eso era tremendo porque eso era un helado completo. Eso era frío, Era un total. castigo. Sí, eso era un castigo, meternos allá en la pila. ¿Y hasta qué edad reconoce que les dieron juguete? Yo creo que en bachillerato por ahí como hasta 10º. Sí, Sí, desde no, que no. mientras viva bajo este techo. No, sí, no. Y a veces que le salía a uno algo que le contestaba feo, ¡pum! Sí. Porque eso no podía uno contestarle en medio algo, no, eso era delicadísimo, uno contestarle, alzarle la voz o algo, y yo no permitía nada. Cuando se graduó, ¿o en qué momento usted dijo, yo quiero ser profesora o quiero estudiar licenciatura? Pues le cuento que como estudié en la normal, Ajá. había las académicas y las pedagógicas dentro de la misma normal. Resulta que yo no pude estudiar la pedagógica. O sea, yo no pude estudiar la rama de la pedagógica en la normal, porque resulta que pues teníamos que tener mucha plata para los materiales, que para las cartulinas, que para los marcadores, todo eso. Y mi mamá dijo, no señora, usted no se meta en eso porque yo no tengo para darle materiales para eso. Entonces yo resulté siendo en la normal, pero académica. No estudié para profesora. Por esa circunstancia, porque no tenía para los materiales. Ajá. Entonces yo como que añoraba, no, mire las pedagógicas. Ellas iban a dictar clases en la NETSA, a hacer las prácticas en la primaria. ¿Sí? Y yo, como yo estudié en la primaria, yo quería haber llegado allá a la primaria, haber hecho eso. Pero no. O sea, en Tunja terminó el bachillerato y siguió viviendo en Tunja, ¿hay universidad o algo o no? Resulta que yo terminé bachillerato y tampoco había más estudio para mí. Entonces, en ese entonces, mi hermana ya tenía 4 hijos. Mi hermana mayor, 4 niñas. Y ella vivía en El Socorro. Entonces, mi hermana me dijo, si quiere, véngase para El Socorro. Viene a estudiar acá al Socorro y me ayuda con las niñas en el día y estudia en la noche. Entonces yo dije, no tengo más alternativa. Y me voy para otra ciudad como que, listo, chao. Y pues sí, terminé el bachillerato y me fui. Me fui para el Socorro y así comencé. Entonces, en el Socorro no habían sino 3 carreras, que era inglés, matemáticas y ciencias sociales. Para licenciaturas. En la universidad donde iba a estudiar. O sea, para prepararse para profesores. En esa universidad no habían sino esas 3 carreras. No había otra alternativa. Inglés, matemáticas. Yo cuando salí de bachiller, como que quería era como por el lado de la biología marina, porque a mí me había marcado mucho esas 2 profesoras. Una profesora que era la profesora de artes, porque yo sí fui muy buena en artes, y incluso yo le hacía los trabajos a las internas. Yo estudié con internas, entonces yo me ganaba la platica era haciéndole las planchas a las internas, les hacía los dibujos y todo eso. A mí me iba bien en eso. Y yo ganaba, no tanto, como en 20 centavos, bueno, no me acuerdo cuánto, pero ellas me pagaban, ellas eran perezosas. Entonces yo les hacía los dibujos y ya. Y la otra profe era la de biología.
yo quise mucho a esa profesora, pero lastimosamente se murió. O sea, cuando ella murió fue como si yo hubiera perdido un familiar. Para mí fue un trauma total que se hubiera muerto mi profesora Luz Marina. ¿Y qué grado? Eso fue como noveno. Y era la profesora de biología, que fue una de las materias que más me gustaba. Yo hacía esos álbumes de los huesos, de todo eso, era con punticos, con papel pergamino. No, yo era excelente en eso, me fascinaba. Y los mapas también me gustaban, yo hacía los mapas bien hechecitos, los coloreaba por detrás, con algodón les hacía así, o sea, me quedaban espectaculares. Entonces yo como que por ese lado, ¿no? Bien, de pronto. Entonces cuando me fui para donde mi hermana a vivir, habían esas tres carreras. Yo dije, matemáticas, Como que no. creo que voy a como sufrir mucho en matemáticas, como que no. Inglés, tampoco era la macha para inglés. La alternativa social. Y yo dije sociales también porque del bachillerato sentí que era como que buena para sociales. Y entonces pues empecé a estudiar sociales. O sea, yo no estudié por vocación social. Yo estudié porque Esa era la vida. alternativa. Sí. Y estudié, mija. Y así se estudió, empecé a estudiar, empecé a ayudarle a mi hermana con las niñas en, en, en el día y yo estudiaba en la noche. Pero ya después fui consiguiendo otros trabajitos ahí, incluso terminé casi como en una papelería trabajando como casi como 2 años y estudiaba de noche. Y así terminé. Y su hermana le ayuda a pagar la universidad. Y mi hermana me ayudaba con la universidad mientras yo no estudiaba por fuera. Entonces, el que me ayudaba era mi cuñado. Mi cuñado era el que trabajaba, él era profesor de la universidad y profesor de colegio. O sea, tenía dos trabajos. Entonces, él me prestaba a mí y entonces yo le pagaba a él, pero por meses, de a poquito, y le fui pagando, le fui pagando. Y ya cuando ya conseguí otro trabajo, pues le pude pagar como más responsablemente, más mensual. Sí. Sí, porque era una universidad privada. Claro. ¿Qué Una universidad? privada, la Universidad Libre. Mm. Y así terminé. Pero en el último, creo que fue como en el último año, mi hermana viajó a Ibagué, se fue de Ibagué, Para Ibagué. se fue para Ibagué, entonces a mí me tocó ya alquilar una habitación, hasta quedarme sola, terminar la universidad. Y en la universidad, bueno, 10 semestres, no perdió materias. No. Le fue súper bien en la universidad. Bien, bien, bien. ¿Trabajó de profesora hasta que se graduó? Sí. ¿Después qué pasó? Después yo me fui antes de irme, yo tenía un novio. Entonces, yo ya, ¿qué hacía en el Socorro si ya había terminado? ¿Qué hacía? ¿Para dónde cogía? Entonces como que ya como que se me sentía como usted se ubica, ¿yo qué hago acá en el Socorro si yo no? A ver, me fui para Tunja. Entonces yo, ¿y ahora? Ya Tunja no me gustaba porque era muy frío, ya como que ya no me hallaba yo porque yo ya llevaba 5 años por fuera de la casa, entonces yo ya no me hallaba ahí en la casa. Entonces le dije a mi papá, ya conseguí trabajo en Bucaramanga. Mi novio vivía en Bucaramanga. Él iba a ir a vender libros en el Socorro, en la papelería donde yo trabajaba. Entonces yo le dije, papá, conseguí trabajo en Bucaramanga, pero yo no había conseguido nada. Entonces, pero papá, me toca que me preste para el pasaje. Y yo lo devuelvo, papá, cuando ya me paguen yo le devuelvo la plata. Y evidentemente mi papá me dio la plata para el pasaje. Y me fui para Bucaramanga. Yo me fui como a comienzos de un enero, no recuerdo el año bien. Y evidentemente yo llegué y de una vez empecé a pasar hojas de vida, más o menos como a mediados de enero, conseguí trabajo rapidito. En Bucaramanga no era como tan boom los licenciados en sociales, no había muchos. Entonces conseguí trabajo rápido, sin experiencia ni nada. Conseguí en Girón, yo trabajé 5 años con la arquidiócesis de Girón, con la arquidiócesis, era con la arquidiócesis, el colegio lo administraba la arquidiócesis. Y yo trabajé 5 años allá en Girón. Y así comenzó mi vida de profesor. ¿Usted es de Tunja? Yo soy bogotana, pero a los 3, 4 años nos vinimos para Tunja. ¿Por qué? Porque mi papá lo trasladaron para Tunja. Y cuando estábamos en Tunja, a mi papá lo trasladaron para Bucaramanga. Mi papá duró 3 años trabajando acá en Bucaramanga y allá fueron las condiciones un poco duras cuando mi papá trabajaba acá, porque le tocaba mantenerse aquí mantener la casa. Entonces, la situación en esos añitos fueron duros. Entonces, ya después le dieron a escoger a mi papá si Tunja o Bucaramanga. Y pues en ese entonces él veía que como que
el estudio era mejor en Tunja, como que le parecía que mejor en Tunja. Entonces mi papá nuevamente lo pasaron para Tunja. Entonces terminó allá en Tunja. ¿Qué iba a hacer a pensar que iba a terminar en Bucaramanga? No. Bogotá, Tunja, Socorro, Tunja, Bucaramanga. Sí. No, pero yo ya cuando llegué a Bucaramanga ya dije, esta es la mía, aquí me quedo. Sí, la verdad yo de una vez dije, yo no me voy. Es más, yo pasé el concurso para un pueblito que quedaba cerca de Tunja. Hace muchos años pasé el concurso ya para ser nombrada y yo no me fui. Yo me quedé en Bucaramanga, yo quería ir a Bucaramanga, me quedé en Bucaramanga. Vea eso. Ya, sí. Y después de esos 5 años en este colegio de Girón, ¿luego en qué trabajó? Pero un momentico, ¿qué pasó con el novio? Bueno, con el novio yo duré 6 años con ese novio. Realmente fue como el amor primero un amor platónico, pero también fue un amor, digámoslo así, como doloroso, digámoslo así. No era alguien que me llevara a crecer, no, en mí no estaba viendo un progreso de muchas cosas. Entonces llegó el momento en que queriéndolo lo dejé, terminé con él porque yo dije, no, realmente, si yo sigo aquí, no voy a progresar como persona en nada. Y así lo hice. Lo dejé queriéndolo, pero también me di cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y después duré 2 años sin, no quería nada, nada. Yo no tuve dos novios en mi vida, él y mi actual esposo. Pero bueno, ahí se dieron las cosas. Y entonces, pero en esos años, pues, me sirvieron para yo no estar sola y como que ya seguir trabajando y todo eso. Claro, centrarse también y en otros objetivos. Es que ya después de que yo empecé a trabajar, ya mi vida empezó a tomar otro sentido, ya yo ya me sentía que yo podía sobrevivir sola, podría salir adelante. Yo toda la vida viví en una habitación de casa de familia y siempre logré dar con buenas familias que no parecía que yo fuera como una en arriendo, sino como de la familia. Llegábamos, yo compraba cositas para la casa, comíamos en la misma mesa, hacíamos en la misma olla. O sea, yo me hacía misma el ambiente y yo nunca sufrí porque de pronto que me sintiera arrimada o algo, ¿no? Y eso me facilitó la vida, yo digo. Después de los 5 años en el colegio, ¿dónde trabajó como profesora? Después, yo ya no quería trabajar más en Girón porque yo me parecía muy lejos. Entonces vi la oportunidad de trabajar en un colegio en Bucaramanga que llamaba el Colegio Bucaramanga. El Colegio Bucaramanga quedaba en el Parque Los Niños, en ese entonces. Ya no existe. Entonces, cuando yo trabajaba en Girón, el rector a veces se iba y me dejaba a mí encargado el colegio. Me decía, ay, tengo que ir, me demoro, cualquier cosa, esté pendiente, no sé qué. Entonces, yo era como la profesora así que la metía, la que estaba ahí. Y entonces, como él me dejaba en eso, yo en la entrevista que hice en el Colegio Bucaramanga, yo conté que yo hacía eso. Dije, no, pues a veces el rector me pide el favor y yo le ayudo, porque en ese entonces no había coordinación ni nada. Bueno. Entonces, yo le conté al dueño del Colegio Bucaramanga que yo hacía eso. Bueno, entonces me dieron el trabajo para profesoras sociales. Cuando me dieron el trabajo, en ese entonces no había celular ni nada. Yo me perdí como por 4 días porque pues ya entrábamos, era hasta como dentro de 4 días. ¿Sí? O sea, pasé la entrevista y listo, ya presente al próximo lunes, por decir algo. Yeah. Y estaban que me buscaban como una aguja y yo ya no estaba en Bucaramanga, yo me había ido me acuerdo para dónde, como que fue para Barranca, pues de paseo con la amiguita, ¿no? Entonces, así pasó cuando volví yo. Doña Ida, es que la estábamos buscando porque a usted está interesada en ser la rectora del colegio. Yo. Pero entonces, pero espere, no es que vaya a ser la rectora. El rector, el dueño del colegio va a ser el rector. Usted va a figurar en los papeles como la rectora. Porque pues yo ya tenía la licenciatura y él no tenía la licenciatura. O sea, que él era el que mandaba, pero yo era la que figuraba. Yo como que, bueno, sí. Y me daban más poquitas horas que a los demás. Bueno, sí. Entonces empecé así. Pero cuando yo ya empecé, entonces a mí ya me pusieron en la oficina de la rectora.
Entonces ya como que, oiga, yo como que soy la rectora. ¿Es en serio que soy la rectora? Es en serio como que soy la rectora. Y entonces yo empecé como a organizar cosas que yo veía que faltaban por organizar. Entonces, por decir algo, bueno, los horarios y todo eso, documentos y ya cositas como que ya de disciplina con los niños y todo eso, como que yo me fui metiendo en lo que yo veía que yo podía hacer y no quedarme como ahí sentada la rectora, ¿sí? Y eso me sirvió porque entonces ya me fueron soltando mucho más la rectoría y ya no solamente la que firmaba, sino ya prácticamente toda la parte como operativa la hacía yo. Él era más bien como como el administrador de la nómina y todo eso. ¿Sí? Sí. El director. Yo no manejaba, general. sí, yo no manejaba dinero de nada, yo manejaba era toda la parte como operativa del colegio. Académica. Y así me quedé 6 años. Cuando ya pasaron los 6 años, el hijo del dueño ya se había preparado una universidad para desbancarme a mí. Entonces, pues me desbancaron. Ese día me invitaron me acuerdo tanto al mesón de los búcaros, con tremenda comida y compraron hasta una botellita de vodka. Prácticamente casi que me emborrachan allá para decirme que me iba. Entonces, bueno, doña Ida, es que no sé qué. Sí, que era. A ellos les estaba más duro. A mí ese día me quedó uno acá total. Yo ese día creí que no iba a encontrar más nada. A ellos les fue duro decirme que ya no iba a seguir con ellos. Yo no idea de que esa invitación era para eso. Me acuerdo tanto que en ese año me dieron 500.000 pesos de bonificación. Era mucho. Sí, para ese entonces era bastante. Porque también, pues a mí no era que me hubieran pagado muy bien en la parte como rectora. Con el cargo, sí. Con el cargo, no sí. se justificaba. Y ni siquiera lo de pensión ni nada, porque yo recuerdo que yo después caí en cuenta. Y me decía, le voy a pasar lo de pensión por el mínimo. Eso a usted no le va a afectar ahorita nada. A usted le sirve cuando ya se vaya a pensionar. Pues entonces, y en ese entonces yo no tenía como mucha idea de para qué servía eso. ¿Sí? Y bueno, y así fue. Me desbancaron. Entonces salí yo como que, uy. Y entonces había un colegio, pasé la hoja, había un colegio por allá en Cabecera. No recuerdo bien cómo que llama el colegio. Lo cierto fue que duré como 2 semanas, porque eso me dieron horas de todo, hasta de la preparación de primera comunión me tocaba. Yo dije, Dios mío, pero ahí me quedé hasta ver qué salía. Claro. Entonces ya después, en ese entonces, como era comenzando el año, salió el aviso en Vanguardia, me acuerdo tanto, para el Minuto de Dios, pero el García Herreros. Ahí salió para profesoras sociales. Después, cuando me fueron a entrevistar, no me iban a dar el trabajo. ¿Porque había sido rectora? Porque había sido rectora. Digo, no, es que no nos sirve, porque como usted ha sido rectora, usted ya tiene la mentalidad de lo de rectoría, y la necesitamos para profesoras sociales, no sé qué. Entonces yo le dije, usted tiene razón, pero la verdad yo quiero decirle que yo fui rectora y al mismo tiempo era profesora sociales. O sea, ser profesora no lo he perdido. Entonces, eso me sirvió para que me dieran el trabajo. Y me dieron el trabajo ahí en el García Herreros, ahí fui de una vez la jefe de área de sociales y trabajé 1 año allá. ¿1 año nomás? 1 año nomás. ¿Y por qué solamente 1 año? ¿Qué pasó después? 1 año nomás porque a comienzo del año siguiente yo empecé a trabajar, pero entregaron en concesión el Café Madrid. ¿Qué fue qué año? Eso fue en el 2003. Entonces usted hasta el 2002 trabajó en el García Herrero, empieza 2003 en el García Herrero. Y empieza en 2003 en el García Herrero. Y dicen, también tiene concesión el Café Madrid. Exactamente, entonces le entregan al minuto el Café Madrid. Entonces le preguntan a José María, el rector del García Herreros, que a quién dejaban encargado en el Café Madrid, porque pues mientras conseguían una rectora. Entonces el rector me recomendó a mí. Me dijo, no, pues si quiere entrevista a ella, pues de pronto ya puede servir. Entonces ahí me entrevistó el doctor Juan Carlos Soler y hablamos. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y usted solamente tiene la licenciatura? Yo, sí, pero yo voy a estudiar la especialización. Yo lo tenía en mi mente, mas no lo tenía como para allá. Sí, como una importancia. No, como que ya. Entonces yo voy a hacer la especialización en gerencia de instituciones educativas y yo estoy estudiando inglés. Y sí estaba estudiando inglés. Yo en ese entonces yo terminé un nivel completo de inglés,
Usted me pregunta ahorita inglés, yo muy poco sé, Sí. porque 20 años que no lo he practicado, Mm. pero yo me gradué en una vez de inglés. Entonces, bueno, que estaba estudiando inglés y que iba a estudiar la especialización. Ah, bueno. Bueno, Aida, pues él me hizo unas preguntas ahí, varias preguntas, y bueno, entonces me dijo, vamos a probar, a ver los primeros mesecitos, a ver cómo le va. Y queda como rectora encargada. En cualquier momento usted puede volver a su colegio, al García Herreros, como profesora. Ahí le vamos a guardar su puesto, en caso tal, la otra persona entra en provisional. Ah, bueno, sí, señor. Pero yo no conocía Café Madrid. Yo no sabía que era Café Madrid. En mi vida había escuchado el nombre Café Madrid. No sabía cómo llegar a Café Madrid. Y empiezan mis compañeros. ¿Usted sabe ir para Café Madrid? ¿Usted ya fue por allá? ¿Usted ya? Yo, pero ¿acaso qué tiene? No, usted cómo me va a ir, no sé qué, eso es peligroso, no sé qué, o sea, como que el susto de Café Madrid. Y yo, pero qué tanta la vaina de Café Madrid. Y yo no era como de miedos, pero me estaban como paniqueando mis compañeros de trabajo. Pero tal vez también era como que no quería que yo me fuera porque yo era la jefe de área, las ayudaba y toda esa cosa. Entonces, como que me estaban era como lavando el cerebro para que no me fuera. No sabía si estaba siendo sinceros o era que Sí, no quería que se fuera. no, ahí no sabía qué era. Sí. Y resulta que, pues, yo acepté de una, o sea, yo no lo tutubié sin ir a ver nada. Yo de una vez, porque la entrevista y todo fue ahí en el García Herreros. Y yo le dije, sí, doctor, yo acepto. Y pues usted me va mirando, doctor. Y así fue. Yo cuando llegué, ya habían contratado a Lina, la secretaria, y a los profesores. Ya estaban contratados porque ellos ya habían hecho el proceso de eso, no faltaba sino la rectora. Y yo llegué ahí como, bueno, afortunadamente toda la gente que estaba en ese entonces era como muy joven, como muy receptiva, pero también estaban como con la expectativa de quién iba a llegar. Y pues yo inicié como songo, sorongo, como que esto estoy en prueba, como que sí me van a dejar, como que no me van a dejar. Y como tenía tantico de la experiencia del Bucaramanga, pues eso me servía, ¿no? Y pero ya la organización ahí fue muy dura porque pues empezábamos era de la nada, ¿no? Empezábamos de la nada. ¿Es un colegio nuevo? Era un colegio nuevo, recibíamos la escuelita y ya recibíamos hasta séptimo y toda la organización como tal. Eso era complejo, era complejo. Y así iniciamos en el kiosco del barrio, del antiguo club de ferrocarriles. Era un kiosco donde estaba dividido por tablas y cabían 6 salones en ese kiosco. Al frente del kiosco estaban las canchas de tejo, y en las canchas de tejo lo dividieron para otros salones. Ahí eran los primeros salones. Y en el otro colegio, que era el que estaban construyendo, estaba la mitad de la estructura nomás, o sea, funcionaba el colegio, unos salones allá y otros en el antiguo club de ferrocarriles. Entonces, esto era muy complejo todo fue, yo recuerdo eso como con mucha, me hace Como nostalgia, ¿cierto, señora Ida? Porque les tocó de todas maneras, usted fue cabeza también allá de sacar ese colegio adelante, de empezar de la nada prácticamente. Sí. Y esperar también que con el tiempo diera los resultados que se esperaban, porque era empezando algo que no se sabía que iba a pasar en un barrio que tampoco usted conocía. Y que la concesión era para 11 años, entonces el minuto como que era una de las mejores concesiones que tenía en ese entonces, ¿no? Pero poco a poco pues se fueron dando las cosas, se fue arreglando y hasta el 2005 que hubo la tragedia de la inundación del Río de Oro, quedó muchas familias damnificadas. Entonces la única alternativa era darle el club de ferrocarriles a esas familias y sacar el colegio de ahí. Entonces en el 2005 nos fuimos todos los estudiantes, nos fuimos todo el colegio que estaba en el club, nos fuimos para la construcción que estaba en Obra Negra. Y así fue cuando ya definitivamente nos quedamos en el colegio. Y el club quedó para las familias damnificadas. Entonces ya no volvimos a dictar clase ahí, eso ya quedó para las familias. Y nosotros ya, pues el minuto y la alcaldía empezaron a terminar rápido lo que eran los salones. Pues estaban terminados los salones, faltaba como la parte eléctrica, faltaban como las canchas, porque las canchas en ese momento eran pura piedra. Eso estaba, el auditorio y las canchas era piedra. El alrededor del colegio tampoco estaba cercado. Eso eran con mallas. Entonces, pues empezaron a agilizar más rápido terminar el colegio. Y pues de esa manera, pues fue que ya quedamos ahí en el colegio. Y entonces el Río de Oro se creció tanto que se llevó casas, ¿no? Sé que se llevó casas, eso llevó, que hubo mucha gente damnificada en ese entonces. Como el 2005.
¿Se ha vuelto a crecer ese río así? ¿No? Así tanto como para toda la cantidad de gente que hubo damnificada, no. Pero en ese entonces sí. Me imagino que hubo estudiantes damnificados. Total, y esa vez hubo muchísima colaboración de los colegios del Minuto de Dios a nivel nacional. Eso mandaron comida, mandaron hasta ollas, estufas, ropa. Eso fue un furgón prácticamente lleno para repartir. Eso hubo muy bonita solidaridad por parte de todos. Qué bueno. Bueno, entonces ahí ya el colegio, ya se empiezan a poner pilas para la Entonces, construcción no, del sí, colegio. no, ya el colegio va evolucionando y pues yo al frente de todo y ya pues con las administradoras que estaban en su momento, con los coordinadores, ya tenía coordinadores, ya iba subiendo el bachillerato, porque yo cuando inicié en el 2003 iba en séptimo. Sí. Y fuimos subiendo. Octavo, noveno. Y octavo, cuando estábamos en octavo se nos dio por hacer una fiesta a las quinceañeras. Habían varias niñas que estaban cumpliendo años ese año y entonces un profesor tuvo la idea y dijo, ay, ¿por qué? Porque una mamá quería invitar a los profesores a una fiesta de 15 años de la niña y pues nosotros sabemos que nosotros no podemos participar de esas fiestas, entrar a las casas de los niños y todo eso, pues es mejor Sí, pues evitar todo eso. Entonces el profesor dijo, ¿por qué no hacemos una fiesta de quinceañeras? Hay como 16 niñas que están cumpliendo 15 años. Entonces, oiga, sí. Pues mi hijita, nos dimos la tarea con la trabajadora social de buscarle vestido de quinceañera a todas las quinceañeras. Hicimos un baile de quinceañeras divino, todas las quinceañeras bonitas, preparamos los niños con los edecanes, se bailó el vals de quinceañeras. Mejor dicho, eso fue una fiesta de día. Eso fue algo que yo recuerdo como bonito. Me imagino Eso que no se algunas de vuelve a las hacer. niñas no tenían ni para una fiesta. No, o sea, se hizo fue fiesta y cada niña tenía, podía traer como que fueran 6 o 8 familiares, porque se hizo con comida y todo ahí en el colegio y todo, y las niñas preciosas estaban, una quinceañera de estrato 7, total, Ay. porque la trabajadora social logró que un alquiler de vestidos prestara los vestidos y las niñas fueron y se hicieron sus vestidos, o se hicieron su medida y todo. Eso fue algo espectacular. Mira, es que me erizo nomás de eso acordar. Ay, señora Vida. Y les cuento que es un mega colegio. Yo trabajé ahí. Ah, sí. Señora Vida, Sí. usted mira hacia atrás y esas historias, esa puntualmente y tantas historias que me imagino, porque hubo otra tragedia que creo que fue un incendio. El incendio de las bodegas que quedaban frente al colegio. Eso fue también otra cosa. ¿En qué muy año trágica. fue ese? Ese fue como en el 2013 tal vez. No tengo bien. Sí, fue como el 2012, 2013, que fue justo antes de yo llegar a trabajar Sí. allá. Uy, eso fue una catástrofe total porque yo ya me había ido para la casa cuando me llaman que no, que mire que se está quemando frente al colegio. Yo no dimensionaba, pero yo me devolví y yo me paré en una esquina a llorar y lloraba. Y lloraba y una señora me decía, pero ¿qué le pasó allá que le está quemando? ¿Quién está un familiar suyo allá? O sea, ellos pensaban que yo tenía a alguien allá o que había un familiar o que tenía alguna propiedad o qué sé yo. Pero era la nostalgia de ver cómo se le quemaban las habitaciones, porque eso Sí. eran bodegas separadas por tablas donde vivían cualquier cantidad de familias. Entonces yo veía que no, se le estaba acabando la casa a muchos estudiantes. Esa vez fue una cosa trágica. Esa vez lo sentí más en carne viva porque lo vi. Lo de la tragedia del río también lo sentí, incluso fuimos y miramos, pero como que no lo vi como tan en vivo, ¿sí? Sí, Bueno, es que usted fue hasta el lugar yo del fui, incendio. exactamente, fui al lugar del incendio, y ahí fue también otro trauma total y poder, ahí sobrevivimos porque muchas familias se fueron y se retiró muchos niños. Muchas familias se fueron desplazadas, pues digo desplazadas porque tenían que ir a buscar para dónde coger. Claro. Y ahí hubo bastantes estudiantes que perdimos. Pues afortunadamente no hubo ninguna muerte en ese incendio, pero sí hubo... Sí, dejaron de estudiar. Pero, o sea, se acabó eso, ahí se acabó desde la estructura, porque eso era un monumento. Eso era un monumento y como que no, lo poquito que quedaba no lo querían dejar destruir porque eso era un monumento nacional, era el ferrocarril, la estructura del ferrocarril. Pero no, eso ya no había quedado nada. Ahí quedó el potrero. Usted mira hacia atrás y ¿qué piensa de todo lo que ha vivido? Yo miro con nostalgia, pero con alegría. Miro con nostalgia en que a veces yo hubiese querido
la verdad hubiese querido escribir todos esos momentos que yo viví y a veces me da como nostalgia de que no los tengo tan como el recuerdo, como con fechas, como hay muchas cosas que yo recuerdo, pero todas como que mirando como la cronología, el tiempo, a veces como que no la Sí. ubico muy bien. Sí, no tan puntualmente. No tan puntual, me arrepiento de no haber escrito todo lo que yo he vivido, pero yo he sido muy feliz, o sea, muy feliz porque, no sé, yo no me he estancado en nada, o sea, como que no, o sea, no me quedo ahí, como que siempre me he rodeado de muy buenos aliados. Eso me ha servido, que he tenido muy buenos coordinadores, buenos profesores, o sea, que realmente me han ayudado a que no esté sola, ¿sí? Eso como que me ha fortalecido y incluso una vez gané la mejor rectora de Bucaramanga. ¿Sí? ¿Ganó el premio de la mejor Sí, rectora en qué año? En el 2013, cuando la Cámara de Comercio hizo el primer concurso del ¿cómo es que se llama? El galardón a la excelencia. Ajá. Había de profesores y había de rectores. Y yo me presenté en la primera convocatoria que hubo. Y yo pues conté la historia de lo que hacíamos en el colegio y esa vez yo me gané como 3 millones de pesos. No, imagínese. No, nada más el sí, galardón. sí. Pero eso sirvió porque después los profesores se animaron y también se presentaron. Qué y también bueno. ganamos, los profes también ganaron. Entonces, bueno, eso fue muy positivo, todo ha sido positivo, o sea, positivo en el sentido en que he visto cómo ha crecido el barrio, he visto cómo ha crecido las familias, he visto cómo se han transformado estudiantes. Oiga, yo usted desde que la conocí yo vi en usted una persona competitiva. Y cuando la empecé a conocer, y cuando empecé a conocerla más aún, me di cuenta que usted es competitiva porque usted quiere ganar para los demás. O sea, yo me acuerdo, y hoy que está aquí conmigo, usted se siente orgullosa de que ese estudiante tal cosa, de que ese profesor tal cosa, de que el colegio, de que la familia, o sea, usted siempre vive pensando en cómo ayudar a los demás. Sí, por lo menos cuando los profesores se inscribían en el galardón, yo les decía, bueno, vamos a mirar las diapositivas. Y empezaba, bueno, aquí hay que cambiarle esto, porque es que usted tiene que mostrarles esto para ganar, porque si usted no impacta con esto, usted pues no le van a entender, no va a captar eso. Entonces, y ellos pasaban, ellos les daba más miedo exponerme a mí que exponer cuando ya era el jurado, porque yo ya como que les pulía muchas cosas. Entonces les decía, no, mire, cambie esto. Entonces ya ellos cuando llegaban ya a la ponencia, ellos ya iban más que preparados. Es que es más, una vez una rectora que estaba detrás mío llegué y dijo, ay, no, Café Madrid, no, ahí ya perdimos. No, de verdad, porque nosotros participamos seguido y nos iba bien seguido. Llegó un momento como que bajamos un poquito la guardia, pero a nosotros siempre nos iba bien. Qué chévere. Pero era como la preparación que yo les hacía y que ellos ya después al año siguiente me buscaban para decirme, miren, revísenlo, no sé qué. Entonces, porque yo era de las que como que, si vamos a hacerlo bien, vamos a ganar, vamos a presentar bonitas cosas del colegio, fotos bonitas y todo. Y ya me fueron como cogiendo el hilo y eso. Y yo hace poquito una coordinadora me decía que yo era una cazatalentos. A mí eso me quedó como aquí, ¿sí? Y sí. No, y yo siento que a raíz de esa palabra que me dijo esa coordinadora este año, yo como que empecé a echar para atrás y yo, oiga, sí, yo preparé a esta coordinadora y le fue muy bien. Yo preparé a esta coordinadora y se fue de rectora. Sí, no tanto que la preparé, sino que trabajamos en equipo chévere, sí. Se formó y fue muy buena, es muy buena rectora. Y profesores que después de que han salido para arriba, los que salen de allá salen para arriba, ninguno para abajo. Como rectora, sí. ¿Qué obstáculos ha encontrado como rectora? Porque, digamos, uno como profesor, uno quiere trabajar como profesor, ¿sí? Como que ya, ese es lo que tengo que hacer. Cuando uno tiene un cargo directivo o un cargo un poco más administrativo en una institución, sobre todo educativa, uno encuentra otros retos. Uno dice, eso es más trabajo para los profesores, pero toca hacerlo, ¿sí? Yo creo que el reto más grande ha sido la inclusión. La inclusión porque realmente es una variedad muy amplia de niños que necesitan ser atendidos y que pues cuando uno fue estudiante de universidad eso no lo vio, digámoslo así, ni digo, bueno, si le llega un niño con estas características, trabájelo de así, sí.
Y ahorita, y en la actualidad tampoco se está dando. O sea, los profesionales no están saliendo con todas las herramientas para poder trabajar lo que necesitan esos niños. Entonces yo pienso que el mayor reto ha sido eso y que ahorita, en medio de lo que están exigiendo más y más y más, se da uno cuenta de que ni yo tampoco estoy tan bien preparada para eso. Ya, yo tengo que ser honesta en que de pronto no tengo todas las herramientas, ¿sí? Y tiene uno que agarrarse de lo que va aprendiendo en el día a día. Y yo creo que ha sido el mayor reto, los niños de inclusión, sobre todo en darse uno cuenta de que verdaderamente a veces pasa el niño en una hora de clase y el profesor dicta la clase para todos igual. Y de pronto esa criaturita que necesita una cosa diferente, pues al profesor no le queda ni tiempo, o atiende el uno o atiende el otro. Entonces a veces uno también se pone en los zapatos del maestro, que realmente no es fácil eso, no es fácil ese proceso. Entonces, yo pienso que ha sido uno de los mayores retos, pero también siento que hemos crecido en eso, porque nosotros tenemos varios niños de inclusión y ahí pues se ha podido hacer cositas porque tenemos, a raíz de eso, pues nosotros teníamos antes 2 psicólogas, o creo que eran 2 trabajadoras sociales, entonces dijimos, no, mejor una nomás y una terapeuta ocupacional. Entonces, con el apoyo ya de una terapeuta ocupacional, pudimos también avanzar porque ella trabaja en todo lo de inclusión, entonces ya como que tenía, o sea, es que realmente yo necesito rodearme de gente que empuje muchos procesos y me he rodeado de gente que realmente me han ayudado a lo que el colegio ha llegado. Y del colegio, ayer nos dieron una buena noticia y pues estoy contenta. ¡Ah! ¡Contémosla! ¿Cuál? Bueno, pues realmente duramos mucho tiempo tratando de llegar a la categoría A en pruebas saber. Estábamos en B y ahí. Y pues ya este año lo logramos con 3 años subiendo. O sea, llevamos 5 años subiendo, pero en estos últimos 3 años nos fue mucho mejor y ustedes saben que esos resultados marcan mucho. Yo una vez hasta lloré cuando en Bogotá nos hacían mostrar los resultados de pruebas saber y el doctor exponía ya los resultados y como que yo estaba entre las últimas y yo, pero ¿por qué muestran eso así, de esa manera? Y yo ¿sabes? Salí frustrada y lloraba. Yo lloré y hasta le contaron al doctor que yo había llorado por eso. Y después como que ya las otras veces lo presentaban como más amigable, como más no general. Rojo. Sí. Y siempre a mí ese era como mi trauma, en los resultados de pruebas saber. Pero gracias a Dios ya vamos. O sea, mejoró el nivel académico. Mejoró muchísimo y ya, como se dice, se fueron viendo los resultados porque yo veía que los profesores hacían las cosas, veía que trabajaban, veía que le metían la ficha, los coordinadores la misma cosa, pero yo decía, pero entonces, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Sí? Entonces, pues, muchas cosas se dieron direccionadas también desde el minuto y desde el colegio y también ideas de los mismos profes que se fueron dando. Y así. Señora Aida, felicitaciones. Sí. He visto esa lucha. Sí, estamos contentos. Viví esa lucha. Sí, ¿no? Y uno les molesta mucho a los profes por esos resultados. Sí, claro. Sí, ¿Qué le dice usted actualmente a la Consuelo de primero primaria? A la Consuelo de primero primaria, que esa timidez que algún día tuvo, gracias por haberse dado la oportunidad de a pesar de todas las dificultades que tuvo, tanto económicas como, bueno, muchas dificultades, se dio la oportunidad de apoyarse en los ángeles que se le presentaron durante el camino y que aprovechar esos ángeles que estuvieron ahí en el camino, dieron el resultado de lo que hoy soy. Y me siento muy agradecida con todos los que han estado a mi alrededor. Qué bonito, señora Aida. Usted, yo sé por qué usted se pone así, porque usted es una persona muy emotiva y muy entregada a la comunidad. Usted no se imagina, quizá las familias no se lo han expresado, todas las familias, porque usted ha cambiado de verdad la vida de muchas familias, estudiantes y en la comunidad, porque es una comunidad del barrio Café Madrid, como ha tenido un cambio tan positivo durante todos los años, y eso es gracias a todo el trabajo, el proceso, su aprendizaje, que tan bonita usted que dice, todavía estoy aprendiendo, porque así es la vida, es un constante aprendizaje tan bonito,
Y eso es lo que le ha llevado a usted a tener los resultados de hoy. ¿Es feliz? Mucho también porque, pues, yo no sé, no te he contado, yo no podía tener hijos tampoco. Y mi Dios me dio la bendición de tener un hijo. Yo, pues, no lo creía ya eso yo lo daba por perdido porque ya el médico me había dicho, no, usted no puede tener hijos. Y mi Dios me bendijo también con el hijo y con un esposo maravilloso que realmente es mi mano derecha, izquierda de todo, es un apoyo incondicional conmigo que a veces me da temor de que pasen los días y algún momento alguno de los dos no lleguemos a estar porque nos vamos a hacer mucha falta. Pero gracias a Dios soy feliz, tengo una familia que es muy estable, muy amorosa, me quieren mucho y ellos a mí me quieren mucho y yo a ellos también. Y el colegio es mi vida. Yo no sé qué irá a pasar cuando yo me vaya. Sí, eso va a ser. Yo sé que eso se tiene que dar. Y de pronto, muy pronto. ¿Por proceso de pensión o qué? Sí, sí. Pero pues hasta que Dios lo permita, seguiré. Pero eso va a ser muy duro. Qué gran trabajo el que ha hecho usted, señora Aida, la felicito de verdad. Oiga, y hoy la tengo aquí sacando una hojita, señora Aida. Y mi Dios mío, santísima, yo cada vez que veo ese letrero como que me da miedo. Bueno, la señora ya tiene este libro, ¿cierto? Sí, ya, gracias a Dios. Resulta que, como este libro es para leerlo en desorden porque no hay una cronología, usted no se pierde la página 82 si no ha leído la 81, porque todos son lecciones. Yo le voy a hacer una pregunta, pero es para ver qué se le ocurre, porque lo que le voy a preguntar a mí me sorprendió el año pasado. Son palabras que yo encontré que no sabía que podrían existir con esa escritura, pues. Yo simplemente se lo voy a mostrar y usted me dice, ¿en qué situación utilizaría esa palabra? Y es esta. ¿En serio? En serio, en una sola palabra. Porque le adelanto, cuando decimos que algo es de verdad, es en serio, se escriben dos palabras. En serio. Eso está escrito en una sola palabra. Y yo en alguna ocasión vi a alguien en un video explicando que en serio no se escribía en una sola palabra. Y yo dije, ¿qué tal que sí? Y me puse a derivar. Y encontré que sí. ¿En qué la utilizaría usted? ¿En serio me está preguntando eso? Poniéndole como la lógica a la palabra, porque la misma palabra dice el significado. Sí. Cuando estoy hablando como algo recto, como algo decisivo, como algo claro, ¿sí? Va por ahí. ¿Va por el lado? ¿Sí, por el lado? Resulta que el verbo enseriar existe. Y enseriarse es ponerse como serio en algo. Sí, como que, un poco, no tan enojado, pero sí como serio. Entonces, la palabra en serio en una sola palabra se puede utilizar, por ejemplo, yo me en serio cuando voy a corregir a mi hijo. Sí, como que me pongo seria. Sí, entonces, enseriar es como ponerse serio. Sí. Entonces, sí existe también en serio en una sola palabra. Entonces, sí, por el lado. Muy bien. Ya va pasando un punto del quiz. Bueno, señora Aida, resulta que yo tengo un quiz virtual de ortografía. Veré, traigo un paso del trago. Vamos con la primera pregunta para la señora Aida. Quizás llueva más tarde. La palabra aquí es quizás. ¿Cuál sería la opción correcta para ese espacio que está ahí? ¿O le suena una y otra? Quizás, no porque estás como acentuando, ¿no? Ajá. Quizás llueva más tarde, quizás, como con la tilde. ¿Cuál sería entonces? La B. ¿La B? Última palabra como Paulo Lacerna. No, mentiras, no la voy a poner Pues yo creo que sí, porque suena como más fuertecita. Quizás llueva más tarde. Vamos a ver la respuesta. ¡Ay! ¡Bien! Si la palabra quizás es aguda y termina en S, por eso le marcamos la tilde. Sí, la A dice quizás, la C dice quizás, o sea, es la B. Muy bien. Siguiente pregunta. Escoja la palabra correctamente escrita. Sonreír. Yo sé que tiene una complejidad, ¿sí? Sí, claro. No me suena como con doble R. Sonreír. No le suena con doble R. No. Entonces vamos a descartar ya las dos de doble R. Entre la A y la C. Sonreír. Sonreír. Como la C también puede ser. ¿La C?
Sí. Porque tiene como mayor golpe en la I. Sí, tiene mayor golpe en la Sonreír. I. Sí. Última palabra. No, mentira, no la voy a poner nerviosa. Vamos a ver la respuesta correcta. ¡Ay! Dice, estoy mal en ortografía. No, pero es que ya uno como que pone a detallar y a mirar en serio. No me sonaban las dos R, no me sonaban por ningún lado. Menos mal. Pero ya al hacer como la pronunciación, ya uno le coge rápido por la Ajá, tilde. ajá. Buen ejercicio. Siguiente pregunta. Escoja la palabra correctamente escrita. Yo sé que esto no es tan súper fácil, ¿sí? Porque esto tiene también otra complejidad que la puedo estar explicando. Yo no sabía que existían así pegadas. Súper fácil, súper fácil, súper fácil. Pero suenan pegadas, ¿no? Sí, señora. Suenan pegadas. Ella es súper lógica, ¿eh? Súper fácil. Pero uno no dice súper fácil. No va a decir súper. Súper fácil. Como la ve. Yo no me puedo creer todo lo que ha hecho para llegar a la B. ¿La B? Última palabra. Sí, o sea, me suena, por lo que descarté las otras, para mí es... No la había visto casi como completa así. Sí. Pero diciéndola, es lógico. De razón que su colegio ya pasó a la A en las pruebas a ver. Súper fácil. Súper fácil. ¿Puede ser la respuesta correcta? A ver, por favor. ¡Uy! ¡No! ¡No! Tres de Bueno, cinco. vamos bien, ¡Qué vamos buen bien, vamos ejercicio! Siguiente. Y no están tan fáciles. No están tan súper fáciles. No. Siguiente pregunta. Escoja la frase correctamente escrita. Aquí el asunto está en ti y en mí. Se preocupa por ti y por mí. Se preocupa por ti y por mí. Yo diría que la D. ¿De? Yo he visto el ti más cuando se está refiriendo a alguien va con tilde. Y si lo dice por ti y por mí. Está entre la D y la C. Ese mí con tilde ya está como muy fuerte. Se preocupa por ti y por mí. Pues no se acentúa como mucho ni la ti ni la mi, ¿no? Entonces como la A. ¿Cierto? Yo diría que como la A porque no se siente tanto el acento en el ti y en el mi. Y es que tiene algo especial las monosílabas. Y es que por tener una sola sílaba no se acentúan tanto lo que usted dice. O sea, Sí. como yo, pues no Sí. le pongo tilde a yo. Sí. Tú lleva tilde porque es un pronombre y es diferente a decir tu casa. En tu casa ya no llevaría tilde. Sí. Entonces, con algunas monosílabas pasa eso y es que toca marcarles tilde a unas y a otras no, Sí. porque hay otra que se escribe igual, como tú y tú, y Sí. significan diferente. Mi y mi, y significan diferente. En el caso de ti, ¿hay dos palabras que signifiquen diferente? Sí, como la C. Como la C. Sí, porque le está diciendo por ti, le está como acentuando. Sí, Porque- claro, porque es un pronombre. Sí, por Mm. ti y por mí. Pero ese mí lo estoy diciendo yo. Entonces, como que... Vamos a ver la respuesta y le voy a explicar. A ver. Ah, Bueno, voy a explicar porque A ver, esto ¿por sí qué? es difícil. esa sí es para aprender. Esta es para aprender. Resulta que las palabras monosílabas no se acentúan, no se les marca tilde, ¿sí? Por ejemplo, fue, vi, vio, no llevan tilde, No. ¿sí? Pero cuando hay palabras que son iguales y funcionan diferente, hay que marcarle tilde a una. Tú eres mi amigo, le marco tilde. Esa es tu casa, no le marco tilde. Hay dos usos en tú. Resulta que la palabra ti no tiene otro significado que no sea el pronombre, por eso no le marca tilde. Ah, ya. ¿Sí? O sea, si le marca tilde, sí tiene dos significados diferentes. Ya. En este caso no. Nuevo aprendizaje. Bueno, sí, esa sí total. Bien, Esa era para aprender. bien. Sonaban muy parecidas. Vamos con la quinta. Los desechos los tiramos a la basura. Si esta le queda bien, saca 4 de 5 más la primera de enseriar. No, ya, yo le doy los 5 puntos. Está entre la C y la A. La D y la B no son desechos, pero esa H no la he visto ahí como metida casi nunca, como la A. Sí, porque esa H como que sobra ahí. No, es la A. Como que Sí. se ve feo, ¿cierto? Sí, no, como que nunca la he leído así. Es la A. Vamos a ver la respuesta correcta. ¡Uy, sí! De desechos. Tanto que se habla de desechos allá en el colegio de los desechos. Sí. No, pero nunca la las había leído campañas. por esa H ahí metida. ¿No? Sí, se ve rara.
¿Usted considera que es importante la ortografía en la vida? Yo he luchado con la ortografía. No crea, yo a veces por eso hago cuando tengo algo que necesito mostrarlo, yo primero, aquí está bien, o sea, yo pregunto mucho. A mí no me da pena preguntar. No, está bien. Yo pregunto porque sí es muy importante para todo. O sea, uno queda muy mal, por ejemplo, con una carta, mandarla al doctor, o un correo, un WhatsApp, y mandarla con la ortografía. Y a veces de pronto, cuando uno está escribiendo un WhatsApp, se le va mal la ortografía, cuando, usted le arreglo rápido, pero a veces se va. Sí, o sea, uno como que le coge la palabra y se va a otra que no era lo que uno va a escribir. Y a veces uno ha pasado chascos por eso. Y le cuento, aparte de eso, el autocorrector del teléfono no tiene todas las palabras y las actualizaciones. Si usted escribe súper fácil, como la acabamos de ver, que es una sola palabra con tilde en la A, se la saca así. La separa. De WhatsApp separa esa palabra. O sea, no puede uno confiar de esto. No puede confiar. Señora Aida, ¿cómo se sintió durante toda la entrevista? Pues me sentí tan feliz porque, la verdad, Mónica, a mí nunca me habían hecho una entrevista. Primero me han hecho una entrevista preguntando sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que yo he podido hacer en mi vida. Pues son muchas cosas, ahorita yo cada vez que usted me preguntaba algo me acordaba de otra, pero porque fue el momento como de escudriñar, como de indagar conmigo, y me sentí, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo sería la palabra para como que cerrar? Me sentí feliz de lo que yo he podido hacer con todo lo que en mi vida se me ha presentado y que he podido aprovechar. Que a veces yo no lo magnifico, no lo tengo como tan claro. No le da la importancia. No le doy la importancia de lo que yo he podido llegar a hacer. Y que lo que yo soy ahorita lo he logrado, pero porque he tenido muchas personas a mi alrededor que han estado como ahí para yo poder crecer. Yo tal vez sola no había podido llegar, y eso me da alegría de que yo pude haberle aportado a alguien y que muchas personas me aportaron a mí, y eso hay mucha gente. Usted es el claro ejemplo de un dicho que me acabo de acordar, de uno solo llega primero y uno acompañado llega lejos. Sí, total. Siempre. No, total. Yo me hubiera quedado tal vez en mi casa, como de pronto algunas de mis hermanas no pudieron haber estudiado y que no tuvieron la oportunidad que yo tal vez tuve, pues me había quedado ahí. Tal vez no había sido quien soy. O sea, el haber dado el primer paso de salir de la casa, yo creo que fue lo que me impulsó y lo que me dio las alas para lo que yo soy ahorita. Y yo siento que me va a hacer mucha falta todo esto cuando ya se dé la situación, y voy a extrañar mucho, todo lo voy a extrañar. Señora Aida. Así como he extrañado a mi mamá, que me hace muchísima falta. Sí, ¿ya cuándo falleció? Ella falleció hace como unos 6 años. Y eso fue un vacío muy grande que nos dejó a todos. Pero yo sé que mi mamá yo siempre manejé moto. Y mi mamá yo sé que siempre fue así porque ella me lo decía. Yo sí estoy siempre pensando en su merced, que la bendiga, que no sé. Pero mi mamá nos ha hecho mucha falta a toda la familia. Y a mi papá también, que estaba como malito, también nos tiene un poquito tristes, pero pues vamos confiando en Dios, lo que mi Dios diga. Señora Aida, muchísimas gracias por contarnos su historia, por abrir su corazón. Gracias por ser inspiración para tantas personas. Yo le doy las gracias en nombre de tanta gente que ha resultado beneficiada, y sé que están agradecidas con usted, y usted no lo sabe, de todo el trabajo que ha hecho, y por eso hoy está sacando una hojita en el podcast. Pues Mónica, yo realmente quiero aprovechar la oportunidad porque cuando su merced me dijo de esta oportunidad, yo a ojos cerrados le dije que sí, porque el aprecio también que le siento, Mónica, y la felicidad que me da verla crecer. Yo cada vez que la veo, digo, ella fue profesora mía, y me enorgullezco mucho de haber hecho parte también de su vida y que hubieses hecho parte de mi vida. Y me sentí muy bien, y gracias a todos los que de alguna manera han estado a mi lado. Y ustedes no se pierdan el próximo episodio de Saquen una hojita con una nueva historia. Chao, chao.